Claro, yo me acuerdo cuando tenía, no sé, pues 3 años o un poquito más de repente, que mi mamá me regaló un cofrecito con unos libros que en ese momento yo no sabía qué eran, ¿ah? Pero lo abrí y empecé a descubrir en ese momento la lectura y eran unos libros de unos cuentos de Hans Christian Andersen. Era El patito feo, El nuevo traje del emperador, La sirenita. Y yo me acuerdo que los leía muy emocionado ahí en mi cama, ¿no? Porque tenían como un acolchonadito en la tapa y estaban llenos de ilustraciones muy bonitas, ¿no? Y por ahí fue donde empecé a conectarme con esto, porque también me llamaba la atención la ilustración, la misma historia, y los podía releer. Era curioso, ¿no? Porque ya los leía, pero los volvía a leer, y lo cual era un fenómeno que, bueno, se viene repitiendo a lo largo de los años. Y justamente para hablar de esta etapa de la lectura llamada infantil, llamada primeras lecturas, puede llamarse de distintas maneras, pero es estas primeras aproximaciones con la lectura. Está aquí Romina Silman. Hola, Romina. Hola, Renato, gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Qué bien, que estés contenta, que hayas traído además tus libros que ya los iremos conociendo. Y estamos aquí para conversar acerca de claro, tu experiencia también personal con la lectura, con empezar a leer libros y también con lo que ya fuiste armando con el proyecto ya. Ahora te voy a contar. Ahora, por favor, cuéntame de eso. Sí. Pero, Romina, ¿cómo fueron tus primeras aproximaciones con la lectura? Mira, en mi casa mi papá siempre ha leído muchísimo y yo era una niña bastante miedosa. Yo tengo 43 años, he vivido la época del terrorismo, ¿no? De los apagones, de las bombas, y tenía esta sensación de tenerme que acostar en medio de la oscuridad, ¿no? Porque no había luz en casa. Tenía mucho miedo, entonces mi papá me regaló mi primer libro grande, que fue Corazón, de Edmundo de Amicis, y ese fue un refugio muy importante en mi vida, ¿no? Es un libro que está escrito a manera de diario personal, el diario personal de un niño que va contando día tras día lo que le va ocurriendo en su vida, en el colegio, ¿no? Es un libro doloroso por momentos y eso me ayudó porque fue como una compañía, ¿no? Cada día leía un día de la vida de ese niño. Entonces, el día de ese niño era como un reflejo del día de mi vida, de ese momento en el que yo tenía miedo, preocupaciones, angustia, ¿no? Miedo al acecho, y ese fue un escape. Claro, qué loco. Creo, yo no he crecido, digamos, en ese momento de la historia, pero... Tú eres más chico. Pero es curioso cómo eso hizo que de pronto conectes desde un lado casi como de necesidad, ¿no? Y es precisamente, creo yo, como la literatura funciona para muchos a veces sin que nos demos cuenta, ¿no? El libro, la lectura es como un lugar, es como una casa, es como un espacio en el que nos podemos proteger, refugiar, escapar, volar, ¿no? Viajar, ¿no? Y por un momento nos suspendemos de aquello que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Preocupaciones, penas, sufrimientos, la pandemia, por ejemplo, ¿no? La pandemia nos ha obligado a voltear y ver nuestros libreros y poder tomar aquello que antes no lo teníamos en casa, pero no lo veíamos, ¿no? Pero justo en estos momentos de dureza, de sufrimiento, es cuando podemos recurrir a los libros con más placer. Claro, y que te presentan a veces una visión también optimista, ¿puede ser?, de la vida, o no necesariamente. Te diría que depende de quién eres, ¿no? Claro. Depende de la experiencia de vida que tengas, ¿no? Yo siempre digo que los libros te muestran dos partes, ¿no? Te muestran aquello que tienes, que eres, que te define y por lo tanto funcionan como espejo, pero también te muestran aquello que no eres, ¿no? Te muestran un mundo que no conoces, una sociedad que no es la tuya, sentimientos que tú no has experimentado, pero que sin duda completan esa parte de tu identidad, porque nosotros somos lo que somos y también lo que no somos, ¿no? Entonces, estas dos cosas que te presenta la literatura, lo que ya conoces y lo que te consta y lo que no te consta,
consta, se unen y completan una experiencia, ¿no? Y te forman. Ajá. ¿Y qué libros espejo han sido espejo de Romina? Ay, libros espejo, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir los libros espejo que hemos estado leyendo últimamente en los talleres que dicto con los niños. Yo dicto talleres de literatura a niños entre 7 y 13 años. Cuéntanos. Y por ejemplo, El Mago de Oz, que lo tengo acá, ¿no? No voy a leer ningún párrafo, pero El Mago de Oz es un libro precioso porque cuenta la historia de una niña que vivía en Kansas, en un lugar gris, ¿no? En un lugar donde aparentemente había mucha tristeza. Sin embargo, viene un tornado y se la lleva a otro lado. A otro lado, maravilloso, ¿no? Precioso, lleno de colores, que es el mundo de Oz. Y cuando leía con los niños me decían, sí, ¿no? Porque el tornado es como la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha llevado de un estado en el que vivíamos a uno nuevo, que no necesariamente es más bonito, pero que es diferente, ¿no? Y a raíz de ese comentario, otro niño te decía, sí, yo también tuve un tornado personal, ¿no? Cuando me accidenté, estuve un año en cama y ese fue mi tornado. Y otro niño te decía, yo he vivido mudándome por muchos países por el trabajo de mi papá y cada vez que me mudo tengo un pequeño tornado en mi vida, ¿no? Entonces, es muy lindo cuando los niños pueden encontrarse en las páginas de los libros de una manera no literal, ¿no? Sino más simbólica. Que finalmente es como el objetivo del arte, ¿no? Como sublimar un poco estas emociones. Así es. Y tú, ¿a qué libros fueron como tu refugio y que de repente vuelves ahora? O sea... Es bien loco porque yo tengo como refugio un espacio especial en mi casa cuando yo era chica, que era yo le llamaba el escritorio, o en todo caso en mi casa se llamaba el escritorio. Cuéntanos eso, por favor. El escritorio era un espacio donde estaban todos los libros de mi papá, que no eran libros para niños claramente, y estaba el piano de mi mamá. Entonces yo con los años he terapiado y me he dado cuenta que ese era un lugar especial para mí porque trataba de aprender a tocar piano y trataba de leer, ¿no? Era tratar de conectarme con mi origen, con las dos personas que más me amaban en el mundo y que yo amaba en el mundo, ¿no? Y ahí me metía, me encerraba, leía libros que no eran para mi edad. ¿Con tus papás? O no, sola, ¿no? Pasaba ahí largas horas. Y además eran libros que no eran para mi edad, ¿no? Leía Crónica de una muerte anunciada a los 8 años, o me acuerdo haber leído Caballos de Medianoche de Niño de Guzmán y yo tenía 8 años, ¿no? Pero fuera de ese escritorio que me dio muchísimo y que me enriqueció mucho, porque además me acercó al libro como objeto, ¿no? A aprender a disfrutar o leer las páginas, ver las portadas, ¿no? Tenía también mi espacio personal, que era mi cuarto, mi habitación, donde tenía mi pequeño librero, y ahí encontraba libros como Mujercitas, Heidi, El diario de Ana Frank, Genoveva de Brabante, David Copperfield, que me llenaron vacíos grandes de mi vida, ¿no? Tan pequeña, porque los niños también tenemos vacíos, ¿no? Es verdad, también llegamos a tener vacíos, y que de repente nos pasamos como una vida tratando de llenarlos, pero la lectura ayuda un montón en ese sentido. La lectura ayuda a tramitar nuestros miedos, a hacer realidad sueños también, ¿no? A completar de alguna manera una vida que no nos ha tocado. Bueno, en fin, es magia, ¿no? La literatura es magia. Es verdad, pero bueno, ¿qué te parece si volvemos en un siguiente bloque para seguir conversando sobre eso y de repente también sobre el blog que has creado y que vienes trabajando, ¿no? Listo. Ya volvemos. La temporada. Sí, bien bacán, bien bacán. Bueno, estamos aquí de vuelta conversando con Romina. Y bueno, Romina, a ver, has traído aquí con nosotros tus libros. Mencionaste el diario de Ana Frank en el bloque anterior. A ver, aquí está. Sí, mira. Por favor, cuéntanos la historia de este libro. Estos son libros que están en mi biblioteca desde que tengo 5 años, ¿no? Por ejemplo, es de mi mamá. De hecho, me lo robé de la biblioteca de mi abuela. Y es la edición
a mí me da mucha ternura Wow. porque, claro, me traslada a cuando yo era tan chiquita y visitaba la casa de mi abuela. Ella tenía un pequeño librero y sé que mi mamá ha leído este libro, ¿no? O sea, este libro ha pasado por las manos de mi mamá y ahora luego ha pasado por las mías y sin duda va a pasar por la de mis hijos, ¿no? Qué Espero. bonito. Entonces, es bonito saber que los libros, a pesar de los años, van cambiando de manos y con ello van cambiando de manera de leerse, ¿no? Yo estoy segura que mi mamá lo leyó y que la historia cambió cuando yo lo leí y la historia va a cambiar cuando mis hijos lo lean, ¿no? Claro. Sin duda los libros van cambiando de miradas como cambian de lectores, Ajá. ¿no? Y eso es una maravilla. Sí, y ellos van a encontrar mis subrayados y se van a preguntar, claro. ¿no? ¿Por qué mi mamá habrá subrayado Sí, esto? sí, sí. Pero es lindo, es como que dejándole un... Míralo. Aquí está, verbo. A ver los subrayados. Y acá, estos de acá, bueno, traje algunos, ¿no? Por ejemplo, este es de la misma autora de Mujercitas, Luisa May Alcott, se llama Poli Corazón de Oro, pero me acuerdo que lo leía y lo releía, o sea, era para mí inacabable, ¿no? Y sin tener tantas ilustraciones, ¿sabes? Veo, claro. No tiene ilustraciones, pero era inagotable, ¿no? Lo que yo encontré, no sé, ahorita de verdad que no Claro. sabría decirte qué encontraba en este libro, pero sin duda era un lugar muy especial para mí porque lo leí 50 veces Claro, cuando era chica, y tú dices ¿no? que a los 8 años, por ahí, ¿no? Y te sentías como rara o distinta a comparación de o había hábito de lectura en tu grupo de amigos. No había mucho hábito, pero me acuerdo que en quinto de primaria, exactamente, nos armaron porque en mi colegio había una biblioteca, ¿no? Ajá. Pero en quinto de primaria nos armaron una pequeña biblioteca dentro del salón, Y ya. con clásicos. Y yo tenía una amiga que se llama Claudia, que también era muy lectora. Ajá. Entonces a veces ella me invitaba a su casa a jugar y yo iba con mi libro. ¿No? Y me acuerdo además la imagen, yo con David Copperfield y ella con Genoveva de Brabante, y nuestro día de juego era sentarnos las dos a leer, así como tú y yo estamos sentados ahorita. ¡Qué ¿no? loco! Ella leía y yo leía, y ese era mi día de juego con ella. Y así como cada una en silencio leyendo. En silencio leyendo las dos. Y ella me decía Genoveva de Brabante y me explicaba lo que estaba leyendo. Yo le contaba y claro, obviamente cuando terminaba ese libro, yo iba a la biblioteca y sacaba Genoveva de Brabante porque ella me había contagiado el entusiasmo por leer ese libro. Era bonito, pero sí era una dinámica que no era común, ¿no? Sí. No me sentía extraña, pero sí sentía un poquito, o sea, me sentía un poquito diferente, ¿no? Claro, o sea, como un valor positivo también, ¿no? Como sintiendo algo especial, ¿no? De estar haciendo eso y que hayas tenido como una amiga con la que podías hacer eso y no sentirte como aislada en ello, Sí, ¿no? Era bonito porque, bueno, este es Heidi, que también lo quería enseñar. Sí, pero es bonito. ¿Sabes qué pasa? Que la lectura es un proceso de comunicación, ¿no? A veces lo olvidamos, pero es tal cual, hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor, y ese receptor necesita dar una respuesta, ¿no? Y a veces olvidamos que cuando leemos es importante poder esa respuesta, que es lo que nos resuena del libro, lo que nos produce el libro, lo que nos hace reflexionar el libro, es importante compartirla. No sé si te pasa que cuando lees un libro necesitas decirle a alguien, a algún amigo, oye, estoy leyendo este libro y sentí esto y pienso esto o no me gustó esto. Entonces, esa respuesta es muy valiosa y cuando los niños la comparten o los adultos, el sentido del libro se hace más poderoso porque son miradas distintas de una misma lectura, ¿no? Claro, y además creo que es importante hacerlo a temprana edad, ¿no? O sea, como para que haya más valor probablemente. A mí me encanta, mientras los niños empiecen a leer más pronto, mejor, ¿no? Es como, mientras más tarde empiecen con los electrónicos, mejor, y mientras más temprano empiecen a leer, mejor. Los libros son una herramienta maravillosa para que los chicos pongan en movimiento su pensamiento, para que ellos aprendan a ser seres críticos, reflexivos, y con ello van a ser ciudadanos que se preocupen por su país, por el mundo, ¿no? Y que se quieran hacer cargo de él. Claro, es un poco lo que dices, ¿no? Porque te vas conociendo más a ti mismo
Y también vas conociendo otras realidades Así a través de un libro, ¿no? Así es. Y yo te quería preguntar, finalmente, ¿hay libros ahorita a los que tú, o sea, digamos, clasificados en literatura infantil o de esta categoría, ¿no? ¿Hay libros que tú has vuelto a leer como ya más grande y has dicho, wow, acá hay otras capas, me sigue hablando a mí misma? Sí, por supuesto. Por ejemplo, Mujercitas, ahorita se me viene a la mente Mujercitas, ¿no? Yo leí muchísimo Mujercitas de niña y varias veces, y por ejemplo el personaje de Joe me chirriaba, ¿no? Era como, Las primeras veces que la leías. Cuando era niña, ¿no? Yo le tenía un poco de recelo porque era una niña que se quería hacer cargo de la casa desde una mirada masculina, ¿no? Ella decía, yo quiero ser el hombre de la casa, ¿no? Porque el papá se ha ido a la guerra. No quiero spoilear, pero bueno. Contemos, hablemos. El papá se ha ido a la guerra y estas mamá y sus 4 niñas se quedan a cargo de la casa, y Joe, que es el personaje más maravilloso de esa novela, en ese momento quiere hacerse cargo de la casa. Ojalá sería yo hombre para hacerme cargo de la casa. Y se viste un poco masculino, ¿no? Usa botas, usa sombreros distintos a los de sus hermanas, no es tan femenina, habla de una manera más chabacanona, ¿no? ¿Y eso te chirriaba? Me chirriaba porque no me gustaba el personaje, ¿no? A mí me gustaban las otras, ¿no? Las lindas, las rosadas, acuérdate que yo he crecido en una generación mucho menos abierta que la tuya. Entonces me gustaban más las otras, Meg, Amy, que eran más vanidosas, ¿no? Que se fijaban en los vestidos, en estar elegantes. Y cuando lo he releído me he dado cuenta que el personaje maravilloso de ese libro es justamente ese, Joe, ¿no? Porque es la que impone lo que ella quiere ser sin importarle lo que el resto le diga, ¿no? En un momento de la novela ella se corta el pelo chiquito. Y cuando llega a la casa y se quita el sombrero, la madre le dice, ¿por qué te has quitado lo más hermoso que tenías? ¿No? Como si su feminidad se basara en el pelo, ¿no? Y además que la critican por haberse cortado el pelo, porque has hecho eso, ¿no? Ella llora. Y me gusta porque finalmente es la más aguerrida, ¿no? Ahora, claro, lo ves ahora, así. ¿no? Ahora lo veo como el personaje que va a romper el molde. Ella no se va a someter a lo que las demás hermanas le digan, a pesar que había mucho amor entre las hermanas, pero también había esta mirada de crítica hacia ella, ¿no? Pero ella finalmente es libre, ¿no? Y ella hace lo que quiere, y eso es hermoso, y recién lo puedo ver a los 40 años que he releído la obra, ¿no? Sí, claro, yo también me imagino qué lecturas tendré pues, de los libros que he leído, ¿no? Peter Pan, por ejemplo, es un libro como con tantas capas y que claro, y es tan popular dentro de la lectura para niños, popularizado también por la película, ¿no? En todo caso, pero tiene pues esta segunda capa que yo leo y digo, es verdad, yo también me rehúso a crecer a veces, ¿no? Y es como otro nivel. Peter Pan es un libro que es maravilloso, pero que la gente se ha quedado pues con la visión edulcorada de la película de Disney, ¿no? Pero en realidad es un libro con mucho significado y que tiene además detrás la historia de la vida del autor, ¿no? Exacto. Que mucha gente no la conoce. Entonces, si lo lees, en un momento Wendy, no quiero spoilear, pero lo voy a tener que hacer. Wendy muere, ¿no? Wendy muere, y además la que la manda a matar es Campanita, sí, ¿no? Claro, es como que es el personaje que todos los niños aman. Y en realidad Campanita no era tan buena, no era tan mala tampoco, es un personaje humanizado, ¿no? Que tiene este lado de bien y el mal, y está bien presentar a los personajes así, ¿no? Porque nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Efectivamente, ¿no? sí. Entonces Campanita puede chocarle un poco a los niños cuando leen el libro, pero es un personaje que tiene esta ambivalencia que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Sí, así es, Romina. Pero bueno, vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, ¿te parece? Perfecto. Quédense aquí con nosotros que ya volvemos. Vamos a dejar los libros por acá.
estamos aquí de vuelta en Tanto por Leer y yo te quería hablar, Romina, de que claro, cómo llegaron algunos clásicos adaptados también a la literatura infantil, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que en el colegio leí Naves Negras ante Troya, que en ese momento yo lo leí y dije, wow, qué bacán esta historia de una guerra y que claro, hay naves negras ante una ciudad llamada Troya. Más tarde en mi vida me enteré que era la Ilíada y que había un libro llamado La Ilíada, de Homero, que claro, que luego era lo que yo había leído, ¿no? Y dije, oye, eso yo lo conozco. Entonces me parece muy bacán el valor también de las adaptaciones, que es como todo un mundo también, ¿no? Sí, es todo un mundo. Las adaptaciones, hay que tener un poco de cuidado con las adaptaciones, pienso yo, porque una cosa es darle vuelta a la historia y sobre la base de una historia ya contada, hecha, quizás sacar un personaje de esa historia y convertir y crear una historia nueva y adaptarla. Eso me gusta, pero personalmente no me gusta cuando un libro lo reducen mucho, ¿no? Porque pierde mucho del contenido y del sentido real. Entonces, sí tendría cuidado con las adaptaciones, ¿no? Claro. Pero entiendo que hay muchos libros que han sido convertidos en cómics o libros que no eran ilustrados y que los han hecho ilustrados, y eso está bien, pero siempre preservando la esencia del libro, ¿no? Claro, la esencia de lo que el autor nos quiso decir. Lo que el autor nos quiso decir, claro. Sí. Y que en mi caso también lo he visto desde el teatro, ¿no? O sea, he actuado en adaptaciones, por ejemplo, Sueño de Noche de Verano, un libro, una obra de Shakespeare, pero adaptada para teatro infantil, ¿no? El mismo Peter Pan es una adaptación, o sea, no el mismo libro, sino lo que los montajes han representado. Sí, ¿no? de las películas también, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hay una película que se llama Pan, que es la precuela de este libro, ¿no? Entonces, cuando lanzamos el taller de Peter Pan, algunos niños que habían visto Pan me decían, no, pero ese libro yo no lo quiero leer porque hemos visto la película. Pero claro, explicarles que existen adaptaciones y que esa es una precuela. Y bueno, todo eso enriquece finalmente el libro, ¿no? ¿Y qué cosas en este blog, en este también espacio que tienes de cursos y de grupos de lectura, qué historias como muy particulares te han ocurrido que han venido de boca de los niños, ¿no? Con respecto a los libros? El blog en realidad, que se llama Leer es Bonito. Leer es Bonito se llama el blog de Romina. Y está en Instagram. Nació, o sea, no fue pensado para niños, ¿no? Nació para compartir las lecturas que yo como adulta hago y para generar un debate en redes, contagiar un entusiasmo, leer de la mano, ¿no? Y hicimos clubs de lectura para adultos, pero la vida te va llevando pues por caminos insospechados y aparece este tema de los clubs de lectura con niños. Leer con niños es maravilloso porque tienen una mirada muy inocente, muy genuina, lo relacionan, bueno, y si tienen un mediador, ¿no? Que en este caso soy yo, que les puede hacer preguntas abiertas, no cerradas, porque si tú le haces a un niño una pregunta con una única posibilidad de respuesta, el niño, ¿no? Va a tener miedo a responder, ¿no? Y no, porque claro, estará bien lo que digo, estará mal lo que digo. Entonces, siempre haciendo preguntas abiertas, los niños es bonito porque logran relacionar el libro con su vida personal y con lo que ocurre en el mundo, ¿no? Entonces es gracioso porque muchas veces me han hablado de política, ¿no? Sí. No voy a decir para no generar controversia, pero sí, muchas veces me han hablado de política sobre la base de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Cuando estábamos leyendo ahorita El Principito, en un momento hablan de que un astrónomo turco habló del asteroide del que había venido el Principito y nadie le creyó, ¿no? Porque estaba vestido como turco, pero que un dictador turco los había obligado a todos a vestirse como europeos y que cuando él vuelve a exponer y expone vestido de europeo, todo el mundo le creyó. Entonces, ahí los chicos comenzaron a hablar de dictadura, ¿no? Mira. Romy, porque en Venezuela hay una dictadura, porque ¿no? Se generó una conversación que no pertenece al libro, pero que se desprende de él, ¿no? Claro. ¿No? ¿Y por qué está mal que nos obliguen a hacer determinadas cosas? ¿Por qué está mal también que los adultos
se fijen solamente en lo externo, ¿no? ¿Por qué no le creyeron cuando estaba vestido de otra forma? De otra Claro, forma, ¿no? claro. Entonces, es bonito que ellos puedan desprender de las lecturas temas que pasan de la historia literal, ¿no? Que van Sí. más allá. Sí, claro, y en verdad, o sea, yo ahorita veo tus libros y tienen vida, pues no los libros, o sea, los libros vividos, digamos, ¿no? O sea, tenemos aquí Esos tienen vida el de porque- Heidi, claro, tiene como sus detalles ya vividos, Sí, ya ¿no? las polillas ya los atacaron. Sí, es bonito y claro, finalmente, mira, está como también Ese está, en versión... sí, pero yo lo leía con las letras, ¿ah? Lo leías con Yo la era letra. chancona. ¿Pero qué? ¿Pero es como un paralelo? ¿Es lo mismo? Es una réplica de lo que está contado en letras, pero claro, como adaptado, ¿no? Ujú. Más chico. Claro, aquí Entonces están. tú podías elegir leerlo de una manera o de otra. Pero como yo soy chancona, lo Lo leía. leía de Sí, este lado, sí, claro. sí. Y qué bonito, o sea, yo también me he quedado pegado con tu historia, con tu amiga, porque finalmente es como, fue un pequeño club de Un lectura. pequeño club de lectura. ¿No? Como Sí. compartido, Fue y hasta el día de hoy hablan de eso o No, tú comparten. sabes que ella sigue siendo mi amiga hasta el día de hoy, y juntas hemos, bueno, yo ya no, por falta de tiempo, pero hemos sido alumnas de talleres de lectura hoy, Mira. ¿no? Hasta el año pasado, ¿no? Claro. Y es bonito porque nos acordábamos, ¿no? Y retrocedíamos y decimos cómo nació nuestro amor por la lectura siendo tan niñas. Y eso es importante, ¿no? Hay cosas que cuando compartes, ya sea con un amigo, con un papá, con mamá, Ajá, con un ajá. cuidador, con un abuelo, hermano, pero compartir ese momento de lectura y hacer ese triángulo de narrador, lector y libro, se convierte en un vínculo casi afectivo, ¿no? Ujú. Por eso es que yo siempre a los papás les digo, sí, sus hijos están en un taller de lectura, pero si pueden leer como ustedes, tanto mejor, ¿no? Ujú. Si pueden en la noche robarse unos minutos de ustedes para sentarse a leer con ellos, para generar una conversación sobre el libro, sin preguntarles, ¿entendiste, no? Sino generar un debate mucho mejor, porque el libro y ustedes van a crear una relación y un vínculo afectivo que los niños no se van a olvidar y que van a querer más bien repetir, ¿no? Porque todo lo bonito lo queremos repetir. Claro, Entonces, claro. si la experiencia lectora es bonita, vas a regresar al libro, al mismo o a buscar uno nuevo. Sí, ¿no? qué lindo, claro, es como para ir cerrando también con esta idea tan bonita de la cual nos hablas, de cómo ver la lectura como un triángulo también, el hábito de leer como un triángulo. Claro, casi que no es una lectura infantil, sino una lectura familiar o una lectura amical, ¿no? Así es. Así vamos como... Me parece chévere como encontrar otro punto de vista gracias a ti Ay, de la lectura también, ¿no? De la lectura de esta etapa. Muchas gracias, Romina, por acompañarnos, a ti, de verdad. a ti. Y sigan Leer es bonito porque Por favor. es un espacio que es para todos, es una comunidad, ¿no? Es una comunidad de lectores, de amigos, que traspasa fronteras y es bonito saber que podemos contar con gente que le apasiona lo mismo que a ti, ¿no? Entonces, nada, eso. Sí, Hagamos sí. comunidad, leamos siempre y que los libros nos permitan generar cambios en nuestra sociedad. Qué lindo, sí, efectivamente. Y que sigan viviendo, ¿no? Así estén viejitos. Así es. Sigan viviendo los Que libros. sigan viviendo. Así Larga es. vida a los libros. Larga vida a los libros, Romina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa. Ya volvemos en un siguiente episodio donde viajaremos por más libros, más autores, más historias. Muchísimas gracias. Ya nos vemos.